buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Ad Astra, película del 2019. Una película que desde su estreno dividió profundamente al público, pero que terminó consolidándose como una de las propuestas de ciencia ficción más interesantes y divisivas de los últimos años. Dirigida por James Gray y protagonizada por Brad Pitt, la historia nos sitúa en un futuro cercano, donde la humanidad ha expandido su presencia por el sistema solar. Allí conocemos a Roy McBride, un brillante astronauta que emprende una misión hacia los confines del espacio para investigar una serie de misteriosas explosiones de energía que amenazan la supervivencia de la Tierra y que aparentemente están relacionadas con el Proyecto Lima, una expedición desaparecida décadas atrás liderada por su propio padre. Estrenada en cines en septiembre del 2019, la película recaudó cerca de $135 millones, frente a un presupuesto estimado entre 80 y 100 millones de dólares. La verdad, convirtiéndose en un éxito moderado, podríamos decir, aunque dudo que haya recuperado bien sus ganancias. Realmente está lejos de las grandes cifras de los blockbusters espaciales o de los grandes blockbusters espaciales como Interestelar, por ejemplo. La crítica especializada la recibió con entusiasmo, obteniendo alrededor de un 83% de aprobación en Rotten Tomatoes y una puntuación cercana a los 80 puntos en Metacritic. Muchos críticos elogiaron su ambición visual, la dirección de James Gray y la interpretación de Brad Pitt, mientras que parte del público se mostró dividido debido a su ritmo pausado y su carácter profundamente introspectivo. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras críticas, análisis y recomendaciones cinematográficas. También pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los enlaces están en la descripción del video. Bueno, detrás de Ad Astra encontramos a James Gray, uno de esos directores contemporáneos que, aunque nunca ha perseguido el éxito fácil de Hollywood, ha construido una filmografía extraordinariamente consistente. Nacido en Nueva York en 1969, Gray debutó muy joven con la película Little Odessa, una película que llamó inmediatamente la atención de la crítica y que marcó el inicio de una carrera caracterizada por un cine profundamente humano, melancólico y obsesionado con las relaciones familiares. Más adelante llegarían títulos como The Yards, We Own the Night, Two Lovers, que posiblemente sea mi favorita de este director, The Immigrant y también la magnífica The Lost City of Z, donde ya exploraban la idea del viaje hacia lo desconocido como una búsqueda tanto física como espiritual. Además de director, Gray también participa activamente como guionista de muchas de sus películas, algo que implica la enorme coherencia temática de toda su obra. Sus protagonistas casi siempre son personajes rotos, enfrentados a figuras paternas complejas, consumidos por obsesiones imposibles de abandonar. Ad Astra no representa un cambio dentro de su carrera, sino la evolución natural de todas esas inquietudes trasladadas ahora al escenario más inmenso posible, el espacio. Y precisamente ahí encontramos una de las primeras virtudes de la película. Aunque muchos la vendieron como una gran aventura espacial al estilo de Interstellar o The Martian, James Gray nunca estuvo interesado en hacer una película de acción tradicional. Desde sus minutos iniciales deja claro que el espacio es solamente el escenario. El verdadero viaje ocurre dentro del protagonista. Roy McBride no viaja millones de kilómetros únicamente para salvar la humanidad. Viaja intentando comprender la figura de un padre ausente que ha condicionado toda su existencia. Es una historia sobre el abandono, la obsesión, la incapacidad para expresar emociones y la necesidad de encontrar un cierre incluso cuando sabemos que probablemente no obtendremos las respuestas que buscamos. Esa dimensión íntima convierte a Ad Astra en una película mucho más cercana a un drama psicológico que a una superproducción de ciencia ficción. En cuanto a reparto, pocas películas recientes pueden presumir de un elenco de semejante nivel. Brad Pitt ofrece aquí una de las interpretaciones más contenidas y maduras de toda su carrera. Acostumbrado a personajes mucho más carismáticos o extrovertidos, aquí construye a Roy McBride desde el silencio, la mirada y los pequeños gestos. La mayor parte del tiempo lo vemos reprimiendo emociones, manteniendo una calma casi antinatural, mientras el mundo parece derrumbarse a su alrededor. Esa aparente frialdad es precisamente la esencia del personaje, y Pitt consigue transmitirla con una naturalidad admirable. Tommy Lee Jones, por su parte, interpreta a Clifford McBride, el padre cuya sombra domina toda la película, incluso cuando apenas aparece en pantalla.
Su presencia es casi mitológica, como ese héroe perdido cuya búsqueda termina convirtiéndose en una obsesión para todos los que los rodean. Ruth Negga aprovecha muy bien cada una de sus escenas, aportando serenidad y autoridad, mientras que el gran Donald Sutherland ofrece un papel breve pero muy significativo, representando la experiencia y el peso de una generación anterior de exploradores espaciales. Por otra parte, Liv Tyler, aunque aparece muy poco, funciona más como un recuerdo constante que como un personaje desarrollado. Representa aquello que Roy ha sacrificado en nombre de su trabajo y de la búsqueda imposible de la aprobación paterna. Es un reparto donde prácticamente todos orbitan alrededor de Brad Pitt, pero cada uno aporta una pieza importante para comprender el conflicto emocional del protagonista. Y si algo llama la atención inmediatamente de este espectacular trabajo, podríamos decir que es la fotografía del director de fotografía Hoyte Hoytema. Director de fotografía ya, bueno, casi que legendario, diría yo, ¿no? Hablar de sus carreras es hablar de algunos de los films visualmente más impresionantes de la última década, al menos a nivel visual, ¿no? Interstellar, Dunkirk, Tenet, Nope y más recientemente Oppenheimer, por ejemplo. Aquí vuelve a demostrar por qué es considerado uno de los mejores fotógrafos de cine contemporáneo. Cada planeta posee una identidad visual propia, desde la frialdad casi clínica de la Luna hasta los intensos tonos rojizos de Marte y la inmensidad azulada que rodea a Neptuno. Sin embargo, lo más impresionante no son los efectos visuales, sino la sensación de aislamiento que transmite constantemente la imagen. Incluso rodeado por la inmensidad del universo, Roy parece completamente solo. La fotografía convierte el vacío del espacio en una extensión del vacío emocional que siente el personaje. Y es que visualmente Ad Astra es una película de una elegancia extraordinaria. James Gray evita el espectáculo permanente y apuesta por imágenes contemplativas que permiten al espectador detenerse a observar la inmensidad del cosmos. Hay secuencias memorables como el descenso desde la gigantesca antena espacial al inicio de la película, el viaje por la superficie de la Luna bajo ataques piratas o la inquietante exploración de la nave abandonada donde aparece uno de los momentos más tensos de toda la historia. Son escenas que demuestran que Gray sabe construir espectáculo cuando realmente lo necesita. Sin embargo, nunca pierde de vista todo ese despliegue visual, o más bien que todo este despliegue visual debe estar al servicio de la evolución emocional del protagonista y no convertirse simplemente en un desfile de efectos especiales. Esa decisión probablemente explique por qué muchos espectadores esperaban una aventura espacial llena de acción y terminaron encontrándose con una película mucho más reflexiva de lo que imaginaban. Ahora, hablemos de influencias. Que si hablamos de las influencias de Ad Astra resulta imposible no pensar en algunos de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Evidentemente las comparaciones con 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick aparecen desde el primer momento por su ritmo pausado, su fascinación por la inmensidad del cosmos y su apuesta por una experiencia más contemplativa que espectacular. También existen ecos de Solaris, para mí tanto la de Andrei Tarkovsky como la versión de Steven Soderbergh, ojo, creo que hay ecos de ambas películas. En esa manera de utilizar el espacio como un reflejo del estado emocional de sus personajes. Sin embargo, creo que la influencia más evidente es Apocalypse Now. Al igual que el capitán Willard remontaba un río para encontrar al coronel Kurtz, Roy McBride atraviesa el sistema solar persiguiendo la figura casi legendaria de su padre. En ambos casos, el verdadero viaje no consiste en alcanzar un destino, sino en descubrir aquello que la obsesión ha hecho con el ser humano. Y esta comparación funciona especialmente bien porque James Gray entiende que el espacio no representa únicamente un escenario futurista, sino un inmenso vacío emocional. Cada kilómetro recorrido por Roy también representa una capa de aislamiento. Durante buena parte de la película apenas interactúa con otras personas y cuando lo hace sus conversaciones parecen más protocolos militares que auténticos diálogos humanos. Se podría decir que Roy ha aprendido a controlar absolutamente todas sus emociones porque cree que esa es la única forma de sobrevivir. Su pulso nunca se acelera, su voz permanece serena y su rostro apenas transmite sentimientos. Pero esa aparente perfección psicológica no es una fortaleza, es el resultado de toda una vida reprimiendo aquello que realmente siente. En ese sentido, Ad Astra termina hablando mucho más sobre salud emocional que sobre exploración espacial. Uno de los elementos más interesantes del guión es precisamente esa relación entre padre e hijo. Clifford McBride representa la obsesión absoluta por el conocimiento, la necesidad casi enfermiza de encontrar vida inteligente más allá de nuestro planeta, incluso si para ello debe abandonar todo aquello que dejó atrás en la Tierra.
Roy, en cambio, ha construido su vida intentando parecerse a él, convencido de que controlar sus emociones lo convertirá en un mejor astronauta y quizás en el hijo que siempre creyó que debía ser. La película plantea una pregunta muy poderosa. ¿Hasta qué punto heredamos las obsesiones de nuestros padres? Y más importante aún, ¿es posible romper ese ciclo antes de convertirnos exactamente en aquello que juramos no ser? Es una reflexión profundamente humana, escondida bajo la apariencia de una epopeya espacial. A nivel técnico, pocas películas de ciencia ficción recientes alcanzan el nivel de excelencia que encontramos aquí. Los efectos visuales son espectaculares, precisamente porque nunca buscan llamar la atención sobre sí mismos. Todo parece tangible, físico y creíble. Las estaciones espaciales, las bases lunares, las naves y los paisajes planetarios transmiten una sensación de realismo extraordinaria. James Gray imagina un futuro cercano donde la exploración espacial ha avanzado enormemente, pero donde la humanidad sigue arrastrando exactamente los mismos conflictos que conocemos hoy. Intereses económicos, burocracia, aislamiento y ambición. Incluso la Luna aparece convertida en un lugar completamente comercializado, lleno de franquicias y zonas turísticas, podríamos decir, ¿no? En el sentido figurado y no tan figurado. Una idea que resulta inquietantemente plausible y que demuestra el cuidado con el que fue construido este universo. Sin embargo, aquí también encontramos uno de los aspectos más discutidos de la película y con el cual yo honestamente debo coincidir. Su ritmo. Cosa que a mí usualmente no me afecta. Ad Astra no es una obra para todos los públicos y creo que sería injusto no mencionarlo. James Gray construye una narración deliberadamente lenta, llena de pausas, silencios y largos momentos de contemplación. A quienes disfruten de cine más introspectivo probablemente les parecerá una experiencia fascinante, pero quienes esperen una aventura espacial cargada de acción pueden sentirse profundamente decepcionados. De hecho, recuerdo que cuando la vi en el cine, varias personas comentaban al salir que esperaban algo mucho más cercano a Interstellar o incluso a Gravity, y entiendo perfectamente esa reacción. La publicidad vendió una película distinta a la que realmente terminó siendo. Personalmente, con sus altibajos, creo que el ritmo funciona dentro de la propuesta de Gray, aunque también es cierto que algunas secuencias podrían haberse condensado sin apresar o sin afectar, mejor dicho, el resultado final. También debo reconocer que la película no siempre consigue desarrollar con la misma fuerza todas sus ideas. Por ejemplo, la voz en off de Roy funciona durante buena parte del metraje porque nos permite entrar en su mente, pero en algunos momentos termina verbalizando emociones que las imágenes ya habían conseguido transmitir por sí solas. Eso es un defecto muchas veces de las voces en off cuando no están bien utilizadas, que aquí puede pasar y pasa en algunos momentos. Del mismo modo, ciertos personajes secundarios, especialmente los interpretados por Ruth Negga y Liv Tyler, quedan algo desaprovechados debido al enorme protagonismo que concentra Brad Pitt. No es un problema de actuaciones, sino de enfoque narrativo, tal vez de guión. James Gray decide contar esta historia casi exclusivamente desde la perspectiva de Roy, y eso inevitablemente limita el desarrollo del resto del reparto. Pero incluso con esas limitaciones, resulta imposible negar la enorme calidad cinematográfica de Ad Astra. Es una película que demuestra un enorme respeto por la inteligencia del espectador, evitando explicar constantemente aquello que las imágenes ya comunican por sí mismas. No busca ofrecer respuestas sencillas sobre el sentido de la vida ni sobre la existencia de vida extraterrestre. De hecho, una de sus decisiones más valientes consiste precisamente en aceptar que algunas preguntas quizás nunca tendrán respuesta. En una época donde muchas superproducciones parecen obsesionados con preparar secuelas o construir universos compartidos, James Gray apuesta por una historia completamente cerrada, íntima y profundamente personal. En definitiva, Ad Astra es una película hermosa, ambiciosa y profundamente reflexiva. No alcanza la perfección porque su ritmo irregular y cierta tendencia al exceso de introspección puede alejar a parte del público. Pero también es una de esas obras que demuestran que todavía es posible hacer cine de ciencia ficción adulta dentro más bien del gran cine comercial. James Gray confirma una vez más que es uno de los narradores más interesantes del cine contemporáneo. Hoyte bajo un tema entre una fotografía absolutamente extraordinaria y Brad Pitt realiza una de las grandes actuaciones de su carrera. Quizás no sea una película para todos, pero sí una experiencia cinematográfica que merece ser vista en la pantalla más grande posible. Por todo esto, mi puntuación para Ad Astra es, debo admitirlo, un conservador 3 estrellas y media sobre 5. Conservador pero bueno. Una película que admiro más de lo que realmente disfruto,
pero cuyo nivel técnico, visual y emocional resulta imposible ignorar. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Qué les pareció Ad Astra? ¿Creen que estamos ante una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años o sienten que su ritmo termina jugando en su contra? Como siempre, déjenme sus comentarios aquí abajo porque la mejor parte de este canal es la conversación que construimos entre todos. Así que los leo, Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.